en la carta de Tito. En la carta de Tito vamos a abrir la escritura en este pasaje y voy a leer un solo versículo y voy a hablar acerca de este hermoso pasaje, esta hermosa palabra que tenemos aquí escrita para el bien de todos nosotros, ¿verdad? Porque Dios habla, hermanos, a través de su palabra. Y bueno, la palabra de Dios es para eso, para ayudarnos, inspirarnos, cambiarnos, transformarnos. Y bueno, dice el versículo 7 del capítulo 2 de Tito, dice: en el nombre de Jesús, dice, presentándote tú en todo como ejemplo. ¿Como ejemplo de qué? De buenas obras. Mire qué interesante, presentándote tú en todo como ejemplo, dice, de buenas obras. Y luego dice, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Así que aquí habla de un ejemplo que uno presenta ante los demás. Interesante, ¿no? Siendo un ejemplo en buenas obras. O sea que nosotros, hermano, tenemos una función muy especial en este mundo. Y luego aparte también dice en la enseñanza. ¿A cuánto nos gusta enseñar? Y si usted dice que no le gusta enseñar, pues de todas maneras como padre enseña, como hijo en algún momento enseña. Todos enseñamos y en este caso, hablando de los creyentes, pues enseñamos una palabra como es la palabra de Dios. Y aquí dice que en la enseñanza, mostrando integridad, que tiene que ver con nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida, y dice seriedad, hermanos, seriedad. Vamos a orar. Señor, gracias, nos ponemos en tus manos. Esta palabra es tuya, Señor, es viva, es eficaz y es cortante. Pero, Señor, nos ponemos en tus manos para que use nuestra vida, use lo que somos, Señor, y esta palabra penetre a cada vida, a cada corazón que nos escucha, Señor, a través de los medios de comunicación o, Señor, de los que nos puedan ver de manera presente. Dios, tu palabra entre hasta ese rincón del corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Gracias a todos. Pueden ocupar un lugar. Si usted adoró a Dios desde su casita con nosotros, bueno, pues ocupe un lugarcito por ahí. Y hermanos, y vamos ahora a tomar una palabra muy, muy interesante. Yo así lo creo. La palabra que hoy quiero compartir con ustedes. Denme su atención. La palabra que yo quiero compartir es introduciendo el evangelio. Esto es, hermano, el evangelio tiene que ser introducido. El evangelio tiene que ser llegado, hermano, llevado y llegar a la vida de las personas. El evangelio no fue creado para que se quedara encerrado en una vida o en un corazón o en un lugar o en un templo. Mire, hermano, el evangelio no se encierra en un templo. El evangelio no se puede encerrar en una vida. El evangelio ha sido creado y ha sido traído a este mundo a través de Jesucristo, una palabra de vida para que se introduzca y llegue a quienes no tienen esperanza. Y es hoy lo que quiero compartir con usted, precisamente introduciendo este evangelio, ¿verdad? Y si hablamos de Tito, amados, Tito es un personaje que tiene un amor ferviente por lo que está haciendo. Amén, por el evangelio. Él tiene un amor ferviente. ¿Cuántos saben que se requiere de fervencia hoy para poder llevar a cabo, hermano, la tarea de Cristo? Necesitamos gente ferviente. Aparte, Tito era una persona, hermano, devota de lo que es la sana doctrina. ¿Cuántos saben que hoy en día también se ocupan personas de sana doctrina, que sepan y entiendan lo que Dios determina y determinó, y usted lo guarde y se apasione porque la sana doctrina sea expuesta y sea predicada en la vida de todos aquellos que la necesitan? En el pasaje que leímos, hermanos, hay en el versículo 11 y 12
quiero leerlo con usted. Aquí 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, porque la gracia de Dios. Aquí hay una manifestación de la gracia. Y yo le decía a usted en tiempos pasados, o el domingo pasado, hablé un poco acerca de la gracia como el favor inmerecido. Pues aquí nos vuelve a repetir Tito y nos dice, mire, nos dice en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado. La manifestación de la gracia de Dios en nuestra vida, hermano, es algo que hace totalmente un cambio y una diferencia en aquellos que la tienen. No solo eso, dice versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Quiere decir, hermano, que la gracia de Dios, ¿verdad?, que es para salvación a todos los hombres, y nos enseña que nosotros, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos, mire bien, en este siglo de una manera sobria, de una manera justa y de una manera piadosa. Así que la sana doctrina nos lleva a mantener esto. Versículo 13 y 14, aquí también hay una manifestación de la gloria. Mire bien lo que dice. Versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y, hermano, celoso de buenas obras. Entonces vemos en estos pasajes que leímos o versículos, vemos no solamente a un Tito que tiene un amor ferviente, no vemos a un Tito que es devoto de la sana doctrina, sino también vemos a este Tito, hermano, que tiene, ¿verdad?, esa gracia y tiene esa gloria que será manifiesta pronto en la vida de él. En esta carta también encontramos en toda la carta, vamos a encontrar consejos también, hermanos, para todos nosotros. En este versículo 14 encontramos tres cosas importantes, quiero que lo tenga. Mire bien, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, redimiéndonos de toda iniquidad. Cuando nos redime de la iniquidad, entonces habla de salvación, hermano, de purificar, dice, habla de santificar, y para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras y servicio. Quiere decir que Cristo nos redimió, hermano, nos salvó, y luego nos santificó y nos mandó o nos dio la oportunidad de servir. ¿Cuántos están contentos de saber que Dios, hermano, nos usa para poder servir en su reino cuando antes ni siquiera, hermano, éramos útiles para desarrollar ciertas tareas o ciertos trabajos? Dios creyó en nosotros cuando nadie tal vez creería en que pudiéramos ejercer algunas cosas de nuestra vida. Escuche bien, hermano, si entendemos esto de Tito, amor ferviente, un hombre con una devoción hacia la sana doctrina, un personaje que, hermano, que la gracia de Dios estaba ahí, que la manifestación de la gracia iba a estar, la manifestación de la gloria del Salvador estaba ahí, hermano, y que vemos que Dios nos ha santificado, hermano, nos ha redimido y nos ha puesto a su servicio. Yo quiero que, en primer lugar, nosotros veamos esto como para introducir el evangelio, es entender que nosotros ocupamos un lugar muy especial delante de Dios, o dicho de otra manera, tenemos, hermano, nosotros un compromiso de vida que llevar. Tenemos una posición que debemos determinar, y usted debe saberlo y yo también, para que podamos caminar de acuerdo a lo que se establece. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios
nos pone a todos en el lugar correcto. Y en esta carta de Tito, en los primeros versículos, nos enseña sobre esto. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, es importante entender la posición que debemos de tener como hijos de Dios, hermano, como las personas que vamos a introducir un evangelio. Tenemos que encontrar esa posición y debemos ser amadores de la sana doctrina, estar de acuerdo con la sana doctrina. No podemos vender la doctrina sana ni cambiarla por una cosa ni por otra. La sana doctrina es la que debe permanecer en nuestros corazones. Pase lo que pase, se viva lo que se viva, se vea lo que se vea, cambie lo que cambie, nosotros debemos de permanecer en la sana doctrina. Además de esto, les dice el versículo 2, que los ancianos sean sobrios. Va a darle a cada persona su lugar. Y en cuanto a los ancianos dice, sean sobrios, sean serios, sean prudentes, sean sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Esta es una responsabilidad que debemos de contraer cuando nosotros hemos abierto el corazón a Cristo. Esto es en cuanto a los ancianos. En cuanto a las ancianas dice, asimismo las ancianas sean reverentes en su porte. Quiere decir, hermano, yo analizaba esto del porte y quiere decir que el porte en las mujeres, un porte puede ser decoroso, pero también el porte puede ser un porte donde la mujer se vea coqueta o provoque otra cosa, ¿verdad? Todos sabemos eso. El porte parece que no, pero indica mucho. Puede ser de honestidad, puede ser de una persona pasiva o puede ser una persona totalmente, como le dije, que busca, ¿verdad?, coquetear. Entonces, en este caso dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Hoy en día tenemos muchas mujeres esclavas del vino. Qué triste cómo ha venido el mundo, ¿verdad?, cambiando y cómo han sido atrapadas las mujeres y los hombres. También dice maestras del bien. Esta es una actitud o es una posición con respecto a las mujeres. Y luego dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y amar a sus hijos, ¿verdad? Las ancianas enseñen, les digan. Y cuando hablamos de anciana, no necesita estar viejita, ya no puede caminar. Hermano, hay mujeres maduras que deben de enseñar a sus hijos. Hoy las mujeres se vuelven abuelas muy temprano. A los 35 años ya son abuelas algunas mamás. A los 40 pues ya tienen como 2 o 3 nietos. Hermano, la vida ha cambiado, ¿verdad? Entonces enseñen a sus hijas. Es algo que debe de portar, de tener con referencia a las mujeres. Y dice a ser prudentes, a ser castas, piadosas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto habla de un testimonio, ¿verdad? Habla de un testimonio, de tener una posición delante de los hombres, la que Dios quiere que tengamos. Entonces sí hay un compromiso. En cuanto a los hombres, obviamente les dice a las mujeres, y también dice el versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Hoy en día, hermano, la juventud no tiene prudencia. La juventud está tomando caminos que, hermano, están avergonzándose ellos, avergonzando la familia y avergonzando obviamente el reino de Cristo. Deben los jóvenes ser exhortados a que también mantengan una vida prudente, que sean inteligentes, que sean pensativos antes de cometer tantas situaciones, hermano, que de alguna forma lastiman el reino de Cristo. Entonces, esta es algo que toda persona deberíamos de preocuparnos, porque es un testimonio. Y es donde le dice Pablo a Timoteo que sea un ejemplo. Sé tú un ejemplo. O sea, dile esto a la gente, pero sé ejemplo tú ante todos ellos. Y no nomás seas un ejemplo en buenas obras. Quiere decir que tiene buena presentación en las acciones que toma, pero sino también sé un ejemplo en tu integridad, hermano. Cuando enseñas, sé ejemplo en integridad y sé ejemplo en seriedad, ¿verdad? Porque a veces
Y los jóvenes no se mira esa seriedad, o a veces en el adulto no se mira esa seriedad, y se ha perdido mucho, hermano, hoy en día lo que es la enseñanza en cuanto a la integridad de mantenerse delante de Dios y también de ser serios en lo que hacemos. Mire, hoy en día, hermano, muchos creyentes han perdido la seriedad del cristianismo. Ya no ven el cristianismo como Dios lo ve, ya no vemos la sana doctrina como Dios la ve. Se ha desvirtuado tanto, hermano, que hoy en día el evangelio está tan superficial, y entonces el pueblo sufre, la gente sufre, el mundo está sufriendo porque faltan hombres y mujeres que entiendan la posición que Dios les da. Y aquí se describe de alguna manera, y usted y yo debiéramos de preocuparnos porque esto esté sucediendo. Número 2, para que ese evangelio sea introducido, esto es, sea llevado, que llegue a la vida de la gente, porque vivimos tiempos de veras muy complicados, donde las personas, hermano, no saben a dónde correr. Pero yo quiero decirle a usted de 3 cosas que son indispensables en el mensaje evangélico. Si usted se considera una persona evangélica, si usted se considera un hombre y una mujer de Dios, un joven en Dios, usted entonces tiene 3 cosas indispensables que debe contener su mensaje. Si usted y yo solo estamos en un templo, si es que estamos en el templo, o decimos ser cristianos, pero no estamos haciendo esta obra, no estamos introduciendo el evangelio, porque no son los templos quienes lo introducen. El evangelio, aunque en los templos se predica, pero el evangelio lo introduce cada persona, cada hombre que tiene en su corazón la verdad de Cristo y ha entendido que tiene un propósito de Dios en esta tierra. Y entonces nosotros somos los encargados de introducir ese mensaje. Y hay 3 cosas indispensables que todos nosotros debemos de pensar al llevar el evangelio de Cristo. Número 1, dentro de estas 3 cosas indispensables, es que toda persona que lleva el evangelio debe llevar un plan de salvación. Hermano, escuche bien, si yo predico la palabra, o yo me digo que soy cristiano y me introduzco entre las vidas de las personas, pero no le llevo el mensaje que es el plan de salvación, entonces sería imperdonable, hermano, porque no se puede uno olvidar de que cuando yo llevo el evangelio, 4 cosas debe haber en el mensaje de salvación. Número 1, la gente debe sentir convicción por su pecado. O sea, el evangelio provoca a la gente a que tenga convicción de que hay pecado en su vida. Si la gente está pensando que no hay pecado, que no es pecador, entonces el evangelio no está haciendo su efecto en la vida de la persona. Todos nosotros que llevamos e introducimos el evangelio debemos decir a la gente del pecado y conviccionar. La gente debe conviccionarse de que el pecado es una realidad en la vida. Yo recuerdo con toda claridad, hermano, cuando alguien me habló de Cristo y me confrontó con mi pecado, sí me molesté, sí me sentí como agredido, pero ¿sabe una cosa? Después reflexioné y me di cuenta que sí había pecado contra Dios, que sí le había faltado a Dios, que sí estaba en una situación compleja. Y sabe que hoy en día pareciera que la gente, en vez de conviccionar al hombre de pecado, le hemos sazonado al hombre la palabra tanto que el pecado ya no aparece en ninguna de nuestras vocabularios. Si alguien habla de pecado, la gente dice: qué religioso ese hombre no está hablando correctamente la Biblia, es muy ofensivo a la hora de hablar. Hermano, pero si la gente no tiene convicción de pecado, porque tú le suavizas y le dices: no, está bien, ya te arrepentirás mañana, no te preocupes, todo está bien, y no agarra convicción, entonces, hermano, esa persona está en peligro de perderse. Y nosotros, si no advertimos a una persona
víctima del pecado que hay en sus vidas. También si ellos mueren y mueren en pecado, y yo tuve la oportunidad de decirle de su pecado y no se lo dije, entonces la sangre de ellos clamarán, porque hermanos, no tuve yo el valor, o no tuve el tiempo, o no quise hacerlo, y esa alma se puede perder. Entonces, dentro del plan de salvación lleva un mensaje de convicción de pecado. No se puede eso cambiar por nada. Dentro del mismo plan de salvación no solamente hay convicción de pecado, porque la convicción, cuando usted está convencido de que ha pecado, ¿a dónde lo lleva? A un arrepentimiento. Entonces, cuando alguien introduce el evangelio, no solo hermano, la gente se convicciona del pecado, sino que el pecado mismo lo lleva a arrepentirse. ¿Cuántos recuerdan su arrepentimiento? ¿Cuántos recuerdan cuando le dijeron: Señor, perdóname, ciertamente he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo, perdóname? ¿Cuántos sentimos ese perdón de Dios? Yo lo sentí, hermano, fue algo maravilloso. La vida se miró totalmente diferente, porque gracias a Dios alguien me predicó del pecado, me convencioné de que el pecado era una realidad, me arrepentí, y ese arrepentimiento, hermano, me llevó a estar convencido o convertido, porque hubo una conversión en mi vida, hubo un cambio de vida, hubo un cambio de mente. Ahora las cosas se vieron diferentes, las mostraba diferente, y eso me llevó también a una confesión donde yo acepté. Entonces, cuando se va a introducir el mensaje evangelístico, el plan de salvación debe estar ahí, y el plan de salvación implica que lleve 4 cosas: convicción de pecado, que lleve arrepentimiento, que lleve conversión y que lleve confesión. Si la gente no toma estas cosas y no las practica y no las declara, difícilmente podemos decir que alguien fue salvo. Número 2, hermanos, dentro de las 3 cosas indispensables, plan de salvación. Número 2, toda persona debe saber del fundamento de la salvación. ¿Quién es el que salva, hermano? ¿Quién es el que puede perdonar pecados? La Biblia dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 4:12, dice que, hermano, no hay un nombre debajo del cielo en que una persona pueda ser salvo. Solamente hay un nombre, ese nombre se llama Jesucristo. Y sabe que la gente de hoy no necesita tanta palabrería, hermano, no necesita tanto sazonamiento. La gente está enfrascada en sus problemas, está enfrascada en las situaciones de la vida, está enfrascado en el temor, en lo que usted quiera, y la gente lo que necesita es que se le diga a que hay un fundamento que no lo mueve ni el mar, no lo mueve la tierra, no lo mueve nada, y ese fundamento se llama Cristo, y Cristo debe ser predicado porque es la fuerza del evangelio, hermano. Aunque muchos les parezca que es religioso nombrar a Cristo, y una de las cosas, hermano, hoy en día usted puede mencionar todo lo que quiera dentro de una religiosidad, pero cuando usted se concreta a mencionar a Cristo en particular y le dice: Cristo te sana, Cristo te perdona, Cristo te liberta, Cristo está contigo, si estás llorando, Cristo te quita el llanto, si estás triste, Cristo te quita la tristeza, y la gente dice: ya basta, déjame de predicar de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque es el único nombre dado bajo el cielo a los hombres en el que el hombre pueda ser salvo, se llama Cristo. Por eso el diablo ha cerrado la boca de muchos y Cristo ya no es predicado. El evangelio, hermano, necesita tener a Cristo cuando usted lo predica. Yo necesito, aunque la gente se retuerza, necesita oír de Cristo Jesús. Nadie cambia la vida de otro más que Cristo. Cristo cambió mi vida, nadie la pudo cambiar. No la cambian los padres, no la cambian los hijos, no le cambia la esposa, no la cambian los amigos, no la cambia el dinero. ¿Sabe quién viene a cambiar la vida? Se llama Jesucristo. ¿A quién cambió la vida? Cristo. Denle unas palmas fuertes a Él, hermano. El mensaje evangelístico debe llevar 3 cosas que son indispensables. Plan de salvación. Hoy la gente necesita arrepentirse, necesita plan de salvación, necesitan conocer el fundamento de la salvación seguro, firme, y el único seguro y firme se llama Cristo. Y el número 3 dentro de las cosas indispensables es el propósito, hermano,
de la salvación. La salvación tiene un propósito. Mire qué interesante lo que nos maneja el versículo 14 del pasaje que leímos. Dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Amén, celoso de buenas obras. No quiero que se olvide de esto. Y luego quiero llevarlo a que usted lea también conmigo ahí un pasaje en Efesios 2:10, porque aquí vemos el propósito, ¿verdad? Aquí vemos un propósito. No solo el propósito de la salvación, no solo es ser librados, hermano, del infierno, porque si nos libra Cristo del infierno, ¿verdad? No vamos a llegar al infierno porque Él nos libra a través de la salvación, pero también Él nos lleva con seguridad al cielo. Pero he aquí también hay un propósito en Efesios 2:10 y en el capítulo y en el versículo 14 que ya leímos. Pero Efesios 2:10 quiero también leerlo, y dice de una manera también corroborando lo que está allá. Mire, dice, porque somos hechura suya, ¿verdad? Somos hechura de Él, hermanos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, el propósito de Dios en la predicación del Evangelio no es solamente que el propósito de salvarnos y no lleguemos al infierno, porque Él no quiere que ninguno lleguemos a ese lugar. Por eso dio a su único Hijo, el Padre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Entonces aquí nos muestra que el plan de salvación, no solo Dios nos va a librar, hermanos, del infierno, no solo al salvarnos nos da la seguridad, porque el único que da seguridad de entrar al cielo es mismo Jesús, sino que el otro propósito es que somos criados. ¿Para qué, hermanos? Para buenas obras. Somos hechura de Él y somos criados para buenas obras. Así que usted, hermano, y yo, al introducir el Evangelio, tres cosas indispensables que no deben de faltar: plan de salvación, e involucrado en el plan de salvación, convicción de pecado, arrepentimiento, conversión y confesión. Dentro de estas tres cosas indispensables, fundamento de salvación, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que pueda ser salvo, solamente en Cristo. Y la gente necesita saber eso. Y el propósito, porque la gente dice, es cierto, no te vas a ir al infierno, te vas a ir al cielo, pero también hay que decirle a la gente que el propósito es que haga buenas obras. Debemos llevar una vida que marque la diferencia en este mundo, y más en este momento que vivimos. Ahora, si yo ya entiendo las cosas indispensables del mensaje evangelístico, la otra pregunta que surge: el tiempo oportuno de predicar el evangelio, ¿cuándo es? ¿Cuándo es el tiempo oportuno? Porque mire, si nos vamos unos pasitos atrás, nosotros, ¿qué concepto teníamos de las iglesias o de la iglesia de Cristo? El concepto era movimientos grandes, iglesias grandes. Oiga, había movimientos grandes donde se nos decían de conversiones muchas. Alguien dijo, hicimos un evento en determinado lugar y se arrepintieron 12,000 personas, 10,000 gentes se entregaron a Cristo. Eso era lo que se escuchaba.
eran los movimientos grandes que había, eran las conversiones que llegaban a nuestros oídos. Y en los últimos tiempos se nos mencionaban de iglesias, mega iglesias, que en fulana parte hay una iglesia que van 40,000, que van 30,000 personas, que en fulana iglesia se congregan 100,000, que las más chicas eran de 5,000 y 10,000. Eso se acabó. Ya no se están congregando ni está habiendo esos movimientos masivos. ¿Dónde están esos movimientos? No se permiten. Pero el evangelio sigue siendo el evangelio. Cristo sigue siendo Cristo. Dios sigue siendo el Dios del universo. La gente sigue estando donde están los problemas y las situaciones. Las necesidades siguen apremiantes en la vida de los seres humanos. Los grandes movimientos, las conversiones inmensas, las congregaciones, hermano, grandes se acabaron. Se acabaron. Hoy te van a multar. En segunda de Timoteo, quiero leerlo, en segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 2. Lo voy a leer. Y dice: ¿cuándo debo predicar la palabra? Esa es la pregunta. Y dice Pablo a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuándo debo predicar la palabra? ¿Cuándo es el tiempo oportuno? Segunda de Corintios 6:2. Segunda de Corintios 6:2 dice, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es el tiempo, hermanos? ¿Cuándo es el tiempo oportuno de predicar? Es ahora. Yo le pregunto, ¿lo estamos haciendo? Alguien dijo, en hombres que tenían multitudes bajo ellos, alguien llegó a decir sobre ese tipo de personajes que parecía que ellos tenían el monopolio del Espíritu Santo, como si ellos fueran los dueños del Espíritu Santo y lo movían a su manera. Y luego otro dice, parece que el Espíritu Santo los tiene a ellos. La cosa es esta: necesitamos que el Espíritu Santo tome nuestras vidas, que el Espíritu Santo produzca ese fuego en nuestra vida, en nuestro corazón, porque el único que va a hacer que nosotros podamos entender que es el momento y la oportunidad de predicar a Cristo es ahora. Ahora es, no es mañana, no es pasado, no es que ya fue ayer. Ahora es el momento, porque Él está escuchando ahora al que está perdido.
Él está salvando ahora a los que están sin ninguna salvación sobre su vida. Pero la pregunta es, ¿cuántos están entendiendo que no se requiere del templo para predicar el evangelio? Se requiere de hombres y mujeres que han entendido que Dios los llamó con un propósito en la vida, y el propósito es que el evangelio de Cristo sea introducido en la vida de la gente, en cualquier lugar, en cualquier momento, en donde ellos estén y donde Dios te dé la oportunidad de enfrentarte con ellos.